Nos encontramos para poder dialogar junto a un reconocido economista argentino como es Eduardo Levi Yeyati. Agradecemos la presencia de aquellas instituciones que nos acompañan en esta tarde. Parques Tecnológicos e Industriales de la región, la Unión Industrial de Santa Fe, el Centro Comercial, la Cámara de Comercio Exterior, Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Sociedad Rural, la Asociación Hotelero Gastronómica, Clúster TIC, Mercado de Productores de Santa Fe, Buró de Eventos, Asociación Dirigente de Empresas y otras cámaras sectoriales. Agradecemos también la presencia de representantes de universidades, como es la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Siglo XXI, y también la presencia de colegios profesionales de la ciudad. Y sobre todo también aquellos empresarios y emprendedores que hoy nos acompañan. Se encuentran con nosotros también el señor Juan Pablo Poletti, candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe, del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Clara García, candidata a diputada provincial. Silvina Cian, candidata a concejala de la ciudad de Santa Fe. También se encuentran presentes intendentes de otras localidades, legisladores, concejales, concejalas y autoridades presentes. Dentro de la silla, las ubicaciones, seguramente encontraron alguna tarjeta con un código QR. Si tienen alguna pregunta para realizarle a Eduardo, escanean ese código con la pregunta que quieran realizarle y al final la actividad, Eduardo junto con Paco van a estar respondiendo sus inquietudes. Eduardo Levi Yeyati se autodefine como un economista obsesionado por el desarrollo. Se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional de Buenos Aires, continuando luego sus estudios de posgrado en economía en la Universidad Torcuato Di Tella y obtuvo su doctorado en esta disciplina por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es profesor plenario y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, donde creó y dirige el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia, CEP, para mejorar la calidad de las políticas públicas. Y también es investigador principal del CONICET. Se desempeñó como director de Estrategia de Mercados Emergentes y jefe de investigación para América Latina en el Banco de Inversión Barclays Capital y asesor financiero para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. También economista del Fondo Monetario Internacional. En la gestión pública, fue economista jefe del Banco Central de la República Argentina durante la resolución de la crisis de la Caja de Conversión en el año 2002, bajo la gestión de Mario Blecher, y director del Banco de Inversión y Comercio Internacional, BICE, en el 2016. También coordinó el programa Argentina 2030, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Fue presidente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, miembro fundador de Argentina Debate, una iniciativa privada que organizó los debates presidenciales de Argentina 2015 y presidente del Consejo de la Producción del Ministerio de Producción de la Argentina. Para dar comienzo a este encuentro, vamos a invitar a que suba al escenario y que haga uso de la palabra en primer lugar el candidato a senador por el departamento La Capital del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Paco Garibaldi. Bueno, muy buenas tardes a todos por venir. Muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos de poder hacer este encuentro que nos ayude a pensar, a reflexionar, a charlar. Lo hacemos desde un espacio que es Unidos para Cambiar Santa Fe, un espacio que se prepara no solamente para ganar elecciones, sino fundamentalmente para gobernar, y desde allí la responsabilidad que eso implica, con nuestro candidato a gobernador Maxi Puyaro, con Clara García, con Silvina Cian, con Juan Pablo Poletti,
con todo un equipo muy potente que sabemos que los tiempos que corren requieren de decisiones, de acciones y de programas y estar preparados en equipo. La verdad que siempre lo decimos, vivimos en una ciudad, en una región que tiene potencialidades enormes, con una capacidad logística que nos da la ubicación geográfica de la región, con un entramado económico productivo muy potente. Recién cuando nombraban las instituciones, los representantes de las instituciones presentes, se demuestra de por sí, con una capacidad científico-tecnológica muy importante. La ciudad de Santa Fe es la ciudad con la mayor cantidad de investigadores per cápita de toda la Argentina. Tenemos aquí el desarrollo de parques tecnológicos, impulso comercial, productivo, industrial, emprendedor, turístico. Pero todo eso lo hacemos en un contexto nacional, donde las variables macroeconómicas nos pegan fuerte desde hace mucho tiempo. Y desde el domingo de las elecciones nacionales, más aún, que se desencadenó una serie de incertidumbres, con una disparada mayor del dólar, de variables que ajustan aún más la realidad de un país, también con enormes potencialidades, donde podemos estar muchísimo mejor todos los argentinos, pero requiere de decisiones correctas, acertadas. Tenemos una brecha cambiaria muy grande, una inflación creciente a lo largo de los meses, niveles de pobreza terriblemente altos, informalidad en cuanto a lo laboral, más de un 50% de la población económicamente activa que no tiene trabajo, de la que sí lo tiene, solamente un tercio lo hace en términos de trabajo decente, o al menos registrado. Entonces queda una gran población en un sector donde no llegan los beneficios que entendemos que deberían tener la mayor cantidad de ciudadanos. Y para eso es fundamental tener un norte, saber hacia dónde ir y fundamentalmente también saber de dónde partimos. Por eso esta invitación es a reflexionar, a debatir, a charlar y darnos el lujo, ni más ni menos que de contar con alguien como Eduardo Levi Yeyati, que recién también todo su currículum o una parte de su currículum demuestra también la importancia de contar con alguien como él para poder charlar hoy acá. Es una invitación a reflexionar, es una invitación a comprometernos, a sacar esto adelante todos juntos, sector del conocimiento, sector económico productivo y sector público y la sociedad en su conjunta, para poder realmente aprovechar las potencialidades que decía que tenemos como región y salir adelante. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra invitación, así que sin más preámbulos, a invitar a escuchar a quien venimos a escuchar, que es Eduardo, y decirles que cuando él termine la exposición voy a leer todas o un resumen o algunas de las preguntas que ustedes vayan mandando por el QR que tienen, así que también a participar desde ese lugar. Muchas gracias y estamos totalmente a disposición. Bueno, gracias Paco por las palabras, gracias a todos por estar acá. Yo quiero empezar comentando una cosa que me parece importante para poner en contexto la charla y la situación. De un tiempo a esta parte me pasa una cosa que no me pasa generalmente, que es que me dicen que soy optimista, que básicamente quiere decir que soy más optimista que la persona con la cual estoy hablando. Yo no suelo ser muy optimista, soy bastante realista, siempre veo el vaso medio vacío. Pero debe tener que ver un poco con el fenómeno del conductor. Ustedes, según la mayoría, maneja y puede estar en una ruta muy peligrosa. Y cuando uno maneja en una ruta muy peligrosa, pero tiene confianza en el auto, tiene el volante, siente que no hay mucho peligro. En cambio, el acompañante piensa que se va a morir y viceversa. Cuando uno pasa al acompañante, como no tiene el control, lo único que ve es la curva y el desfiladero. A mí me pasó algo así en el 2002. Yo en el 2002 estaba en el Banco Central, era economista jefe del Central. No había mucha gente para trabajar en esa época porque nadie quería tomar de esa papa caliente, así que todo lo decidíamos entre 5 o 6 personas. Y la gente hacía fila en mi oficina para contarme cómo nos íbamos a ir a la mierda, básicamente. O sea, cómo era inevitable que tuviéramos una hiperinflación y que desembocáramos en una dolarización espontánea y que el peso no sirve para nada y que la Argentina no sirve para nada y que los bancos tienen que estar afuera, offshoreizados y que nadie va a poner un depósito. Todo mal. Enero, febrero, marzo, abril. En abril la inflación fue el 10%. Y yo estaba bastante seguro porque estaba en el volante, ¿sí? Y sabía cómo, o creía que sabía cómo, cuál era la diagonal, digamos, para salir de esa situación. Hacia fin de año, cuando dejé el Banco Central, pensé que todo se iba a la mierda. Entonces, hay una relación subjetiva con la situación del país. Y a mí me parece que mi optimismo, entre comillas, es porque
Hace un tiempo que con muchos economistas del espacio de Juntos, de diferentes extracciones, pero ahora obviamente convergiendo hacia un proyecto común, estamos pensando la respuesta a esta pregunta y tenemos respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Seguramente, si finalmente fuera otra persona la que tomara las riendas de la economía, pensaríamos que estamos realmente muy mal. Pero como estamos ahora al volante, porque de alguna forma simulamos o tenemos la ilusión de que vamos a ser nosotros los encargados de redireccionar este país, vemos las posibilidades, vemos todo lo que nos falta llegar y nos damos cuenta en ese contraste qué tan desalentado está el público en general, porque cuando yo le cuento esto a la gente me mira como diciendo, seguís soñando. La actitud y lo que vimos en las PASO creo que es parte, reflejo de esta actitud. La actitud del argentino promedio me parece que es la siguiente: esto es lo que es. No hay más, ¿sí? No vamos a salir, a lo sumo vamos a estar más o menos en esta mediocridad de por siempre. Ese tipo de contexto, ese tipo de creencias genera conductas defensivas, individualistas, conductas más reaccionarias, si se quiere, porque si uno no tiene ninguna expectativa de un destino común superior al presente, posiblemente lo que haga es defender lo poco que tiene. Y es perfectamente racional hacer eso. Y eso es un poco, me parece, la actitud que nosotros muchas veces enfrentamos cuando explicamos nuestra respuesta a esta pregunta, sobre la cual voy a empezar a hablar en un segundo. Y vemos que la persona que está delante nos mira con total incredulidad y a veces hasta ofendida por el excesivo optimismo que contrasta con la percepción que tiene de la realidad, ¿sí? Cuesta mucho hacer esa comunicación. Entonces yo ahora les voy a contar muy brevemente, porque a mí me interesa el diálogo con ustedes, pero les voy a contar muy brevemente una historia de cómo nosotros pensamos, o cómo el grupo con el cual yo estuve trabajando, pero de hecho hay mucho solape con muchos de los otros economistas y profesionales que están trabajando en el espacio de Juntos, cómo pensamos la salida de la crisis en 3 etapas, ¿sí? Y las más interesantes son las últimas. Las primeras son las más económicas, las últimas son las relevantes. Pero son 3 dimensiones, ¿sí? Y luego quiero ver qué tanto los convencí, qué tanto desaliento o qué tan ofendidos por mi optimismo se encuentran, y que en las preguntas voy a tratar de, obviamente, venderles mi optimismo repetidas veces. Pero soy consciente de que lo que tenemos por delante es muy complicado y puede salir mal. También soy consciente de que Argentina está en un escenario binario. En este sentido, nosotros hoy estamos en una situación en donde, si no supiéramos que mañana viene otro gobierno con otras cualidades y otra capacidad de gestión, el país estaría mucho peor en este momento, ¿sí? Eso se ve en varios aspectos. Cuando uno piensa, por ejemplo, ya hablamos mucho del Fondo Monetario, ¿por qué no sigue dando dinero para pagarle? ¿Por qué no se corren si finalmente el programa monetario no está, el programa del fondo no está siendo cumplido desde abril? Y ellos tienen la expectativa de que va a venir pronto otra persona, otro presidente, otro gobierno, con el cual va a poder armar un programa para sacar al país adelante. Entonces, bueno, tiramos un puente hasta octubre, ahora posiblemente sea hasta noviembre. El puente del otro lado éramos nosotros hasta hace poco. Ahora resulta que hay otro participante potencial sobre el cual se sabe muy poco, y eso se nota como, imagínense el puente, estamos en una película de Indiana Jones y esos son esos puentes que se mueven y de otro lado está atado medio así, no sabemos si va a resistir, y de pronto ahora vemos que del otro lado hay uno de las sogas que se ha desatado, y entonces estamos en un sistema de fragilidad y se siente en el presente esto, de que estamos en un puente hacia algo que no sabemos cómo va a salir, ¿sí? Esta es la situación actual. Si del otro lado, o si en el camino advirtiéramos que del otro lado no hay un nivel de certidumbre, un plan concreto, algo elaborado que mínimamente podamos comprar, posiblemente tengamos una situación mucho más frágil, mucho más crítica de la que vemos ahora. Esa es la situación actual. Nosotros estamos tratando de generar esa ancla con el programa, pero va a depender mucho de los resultados electorales. Pero ¿por qué digo binario? Porque nosotros hace muchos años, posiblemente desde incluso, podemos decir desde los 70, que tenemos políticas económicas subóptimas, por decirlo de alguna forma, algunas peores, otras mejores, pero en general le hemos pifiado en nuestras políticas de desarrollo, y lo que ha pasado es que hemos divergido de lo que sería nuestro
camino virtuoso, ¿sí? Si nosotros reacomodamos la economía, bajáramos la inflación, generáramos un mínimo de confianza en la estabilidad futura, deberíamos estar hoy con un nivel de ingresos 20-25% más alto, aún sin crecer. Quiero que entiendan esto, hay una diferencia entre crecimiento y recuperación. Nosotros tenemos mucho para recuperar aún sin crecer. Tenemos muchas riquezas que no extraemos, tenemos capital humano que no usamos, tenemos trabajadores en puestos de trabajo de muy baja productividad, tenemos baja participación laboral, mucha precarización laboral, tenemos ingresos invertidos en el exterior, tenemos ahorros en el exterior que podrían ser volcados a inversión. Si nosotros reacomodáramos la economía aún sin generar mayor capital y mayor cantidad de trabajo efectivo, de trabajo de calidad, aún así recuperaríamos 20-25%. Es muy difícil de concebir eso. Nosotros hemos desviado el camino, estamos como en una realidad paralela inferior a la que nosotros en la que deberíamos estar. Entonces, aún con arreglar 2 o 3 cosas, tenemos un envión que naturalmente nos abre las puertas y el espacio político para avanzar con las reformas. Entonces, esta situación actual es totalmente insostenible. O tenemos un puente hacia esa recuperación, o posiblemente el año que viene vamos a estar bastante peor de lo que estamos. Esto es una ilusión, es apenas el puente. ¿Cómo nosotros vemos un programa potencial de salida de la crisis? Acá voy a simplificar porque claramente hay muchísimas cosas para hacer y cada una de estas cosas requiere un sinnúmero de ingredientes y se vuelve muy largo y muy aburrido si voy en cada uno de los detalles. Pero quiero que entiendan un poco la estructura de pensamiento que creo que es la correcta. Nosotros necesitamos abordar este problema en 3 niveles. El primer nivel es condición necesaria y es estabilizar la economía. Es condición necesaria porque si a fin del año que viene nosotros no tenemos una inflación de 2-3% mensual, que es altísima, y no tenemos un salario real 10-20% por arriba de donde va a estar a fin de año, que va a ser inferior al que tenemos ahora, porque no sé si habrán dado cuenta, pero la inflación está acelerando. Y esa aceleración de la inflación implica menor salario real. Si a fin del año que viene no tenemos menos inflación y más salario, muy probablemente las reformas, la segunda etapa, todo lo que pensamos para el siguiente año sea muy difícil de implementar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es estabilizar. Esa estabilización es en sí compleja porque requiere de un mecanismo de relojería. ¿Sí? Hay una cosa que es importante tener en cuenta cuando uno habla del concepto de complejidad. Si yo tengo que resolver un problema complejo, muy probablemente necesite hacer varias cosas a la vez. Si hago 4 de las 5 cosas que necesito hacer, posiblemente no resuelva el problema. Yo le voy a listar algunas cosas y después voy a, con algún ejemplo, mostrar por qué es necesario hacer las 5 de 5 y no 4 de 5. Nosotros vamos a intentar corregir precios relativos. Esto lo han escuchado hablar. El dólar paralelo está muy alto, el dólar oficial está muy bajo. Eso hay que corregirlo como primer paso para unificar el tipo de cambio. Hay que corregir las tarifas. Es cierto, se están corrigiendo ahora, pero después la inflación les va a comer parte de la corrección, o sea que no nos engañemos, van a terminar siendo tarifas retrasadas. Y después hay que corregir unos precios que están muy altos. Hay muchos precios que hoy están siendo beneficiados por la brecha cambiaria, por la protección comercial. Hay cosas que están carísimas en Argentina, hay actividades que tienen un margen extraordinariamente alto y esas van a tener que ser las que de alguna forma se acomoden. No el salario, que lamentablemente está muy bajo. Eso es lo primero. Luego tenemos que tener un programa fiscal que no que consiga el balance fiscal el día 1, porque el balance fiscal vamos a conocerlo a fin del año que viene, pero que mínimamente cree las condiciones para que la gente piense que hay alguna chance de que efectivamente a fin de año tengamos balance fiscal. ¿Sí? Imagínense que en la política nosotros el primer día anunciamos cosas y la reacción de la gente es nada de esto va a pasar. Entonces, cualquiera de estas promesas o anclas que nosotros como gobierno podamos comunicar a la gente van a estar descontadas por una tasa de baja credibilidad muy alta. Entonces necesitamos muchas de estas pequeñas anclitas para frenar la inestabilidad, la volatilidad. Entonces necesitamos un programa que de alguna forma más o menos creíble le diga a la gente no vamos a tener un déficit de 4% del producto que vamos a tener que financiar con inflación como lo está haciendo ahora este gobierno. Entonces vamos a sacar una de los determinantes de la inflación. No el único, pero uno importante. Después necesitamos tener un programa antiinflacionario. Nosotros hace básicamente 20 años que no tenemos un banco central que comunique un programa monetario cuyo objetivo sea bajar la inflación. Creo,
posiblemente me equivoque, pero creo que el último que efectivamente fue hecho de esta forma, anunciado, presentado en el Congreso y en el Senado en particular a mediados del 2002, fue un programa que elaboramos en el Banco Central a principios del 2002 para el año 2002. A partir de ahí, no creo que haya habido un programa abierto donde el Banco Central le diga a la gente por qué la inflación va a estar en este rango. Si hoy le preguntamos al Banco Central cuáles sus proyecciones de inflación, de tasa de interés, de tipo de cambio, no hay respuesta, es un silencio. Nosotros necesitamos que el Banco Central oriente. Si el Banco Central dice que la inflación va a ser 50%, ¿le van a creer? No. Pero la forma en que se comunica, el programa que está detrás, si es mínimamente consistente, al menos va a poner en duda, va a hacer dudar a la gente, decir, capaz que la inflación baja. Y ese es el nivel de intensidad de las anclas que nosotros podemos hacer, que podemos darnos en este contexto de incredulidad. Hacer dudar a la gente que tal vez esta vez sea diferente. Y para eso necesitamos un Banco Central con un programa y que tenga la independencia de gestión para gestionar ese programa sin interferencias. Necesitamos también proteger el ingreso. Esto es importante porque la mayoría de las veces en que hemos encarado problemas de estabilización, los salarios estaban relativamente altos. Y ahora vamos a encarar un programa de estabilización donde los salarios van a estar relativamente bajos, ¿sí? Y venimos de 5 años de crisis, de 2 años de pandemia, de un nivel de desaliento y de malestar social que ningún macroeconomista puede ignorar cuando decide hacer cualquier cosa en la economía. La dimensión social es una restricción que nosotros no podemos ignorar. El problema que tenemos, a diferencia de los 80, es que si nosotros hacemos una política de ingresos, lo mismo que pasó con el ATP en el 2020, vamos a estar apuntándole básicamente a 1/3 de la fuerza laboral privada, porque hay 2/3 que están fuera del sistema, porque son informales o porque son cuentapropistas. O sea, cuando uno habla, y vamos a volver sobre eso, cuando uno habla del mercado laboral en el sentido tradicional, los sindicatos, las reglas laborales, está hablando de 1/3 de la fuerza laboral, literalmente, es 1/3 de la fuerza laboral. Entonces, si yo hago una política de ingresos que implica sincronizar paritarias y tratar de que las paritarias de alguna forma anticipen y compensen la inflación, voy a estar sincronizando y compensando los salarios del 1/3 de la fuerza laboral privada. Tenemos un problema con los otros 2/3. Eso introduce una complejidad adicional de cualquier programa de estabilización porque el Estado se ha quedado sin botonera para una parte importantísima de la población. Y de vuelta, pensemos en el ATP. Durante la pandemia, el Estado asistió a los trabajadores registrados. Pero la mitad fueron a parar a la cola del IFE. No había forma de llegarles. Si el Estado hubiera tenido el dinero, no habría podido llegarles. ¿Sí? Ese desmantelamiento del poder del Estado de intervenir, que es típico de Latinoamérica, donde la informalidad es muy alta, a nosotros nos ha pegado en los últimos años muy mal. ¿Sí? Entonces, una política de ingresos donde los salarios conveniados son 1/3 de mi universo es bien difícil de hacer, pero es uno de los principales desafíos que tiene cualquier programa de gobierno el año que viene, y por eso uno no puede tan livianamente hablar despectivamente de planes y transferencias, porque vamos a necesitar, por lo menos al inicio, esos planes y esas transferencias para al menos mantener el poder adquisitivo de la gente. Asegurarnos de que cualquier cosa que hagamos en el micro no terminemos de meterle más el dedo a la llaga de los 5 años de recesión, de los 2 años de pandemia. Por ahora, estos son 4, acabo de mencionar 4 cosas. Precios relativos, el programa fiscal, el programa monetario y política de ingresos. El quinto elemento es el acceso al financiamiento, que por ahí no se habla mucho, se habla medio lateralmente porque se menciona el caso del Fondo Monetario, pero lo cierto es que hay un tema que por ahí la gente no termina de entender, y es que las deudas, la deuda interna y la deuda externa, los bonos, no se supone que uno los tiene que pagar. ¿Sí? Cuando uno habla de que una deuda es sostenible, se refiere específicamente a que esa deuda pueda ser refinanciada con nueva deuda. No nosotros, Estados Unidos, Japón, Italia, las empresas privadas. Nadie paga las deudas. Es más, el banco no quiere que le paguemos las deudas porque si le pagamos todas las deudas no tendría más negocio. El negocio es refinanciar. Cuando tengo más dinero, achico el nivel de endeudamiento. Cuando tengo menos dinero, aumento el nivel de endeudamiento para que mi consumo y mi operación y mi actividad se mantengan estables. Así funcionaría idealmente el mercado financiero. La Argentina está fuera del mercado financiero. Si nosotros hoy quisiéramos emitir 100 millones de dólares de deuda, que es casi nada, nadie la compraría. Bueno, salvo los que están
cautivos del cepo argentino, o los bancos que están cautivos de la reglamentación del supervisor, que es el Banco Central. Pero yo voy a Estados Unidos y emito $1.000 millones, que es casi nada, y nadie la compraría. Cuando nosotros tenemos un riesgo país por arriba de 1.000 puntos, estamos excluidos del mercado. Eso en finanzas se llama racionamiento, implica que no hay ningún precio al cual un inversor serio me prestaría nada. No es una cuestión de precios. Es cierto que los bonos argentinos se comercializan porque hay un mercado secundario. El tipo que los tiene a veces los vende, hay otro que compra. Pero si yo salgo a vender, a emitir de manera primaria nueva deuda, los fondos, aunque más no sea por una cuestión de responsabilidad legal, no van a estar autorizados a comprar esa deuda si paga 20% en dólares. Ahora, ¿qué sucede entonces? En el año 24 yo tengo algunas cosas que pagar, posiblemente pueda encontrar la vuelta y encontrar los recursos. En el 25 tengo que pagar más. No es mucho, pero es más de lo que puedo pagar simplemente ahorrando y ajustando domésticamente. Entonces yo necesito recuperar el acceso al financiamiento en el año 24, para no entrar en default en el año 25. Si yo entro en default en el 25, no importa que haya bajado la inflación y controlado el tipo de cambio en el 24, en el 25 el shock del default me desequilibra el programa y de vuelta, tenemos 4 de 5 y cae por la quinta que no tenemos. Eso es el primer nivel. Es bastante más complejo que esto y obviamente uno puede, y en las preguntas si quieren entramos en más detalle, hablar de cómo se hacen en definitiva algunas partes de estos 5 capítulos. Pero esos 5 capítulos tienen que estar sí o sí para que nosotros podamos estabilizar el primer año. La estabilización no implica que sea sostenible. Nosotros hemos tenido planes de estabilización. El plan austral, por ejemplo, bajó la inflación, le hizo ganar las elecciones a Raúl Alfonsín, pero no se hicieron las reformas, se quedó puramente en el plan de estabilización y duró un año. Al año siguiente ya estaba desequilibrado. Entonces, nosotros estabilizamos precisamente para crear esa ventana de espacio político dentro de la cual podemos implementar las reformas que hacen que esa estabilización sea permanente. ¿Sí? La estabilización me da aire, me da tiempo, pero no me da un efecto permanente si no hago las otras cosas. Esas otras cosas son el segundo nivel. ¿Qué hay en ese segundo nivel? Hay muchísimas cosas, en parte hay algunas que se han discutido bastante, se llaman reformas, pero algunas ni siquiera necesariamente son reformas, son innovaciones. Les pongo un caso, se habla mucho de la reforma previsional. La reforma previsional, en realidad son 3 reformas, porque ustedes saben, nuestro sistema previsional son 3 sistemas. Tenemos un sistema contributivo, que todo el mundo conoce, cada uno contribuye y después cobra más o menos proporcional, aunque con un tope y a veces cobra mal, pero cobra más o menos proporcional a lo que contribuyó, si tiene un mínimo de años de aportes, etc. Después hay un sistema universal. Argentina es el único país que yo conozco que tiene jubilación universal, se llama Prestación Universal para el Adulto Mayor, PUAM, se introdujo en el 2016. No es la moratoria, es la jubilación universal que cobra todo el mundo y eso es gasto social. ¿Sí? Y se tiene que pensar como gasto social. Es como se tiene que pensar como la UH. Es la UH para el adulto mayor. Y tiene que salir de recursos generales y posiblemente debería deslindarse del ANSES, aunque el ANSES podría seguir administrándola. Y después tenemos un montón de regímenes especiales y cajas particulares y provinciales que son básicamente un problema político, pero ahí claramente hay que desarmarlas, ya sea pidiendo más aportes o reduciendo los beneficios de esos regímenes, porque esos regímenes, ¿cuál es el problema? Como tienen un déficit permanente, en algún momento pide un rescate por parte del Estado y entonces es gasto público, es más gasto público. Gran parte del déficit previsional viene de las cajas y del sistema de jubilación universal. Por eso es que la reforma previsional tiene 3 capítulos. El capítulo de los regímenes especiales es la decisión política de pisarle los intereses a gente que tiene jubilaciones de privilegio. Yo tengo una, yo soy del CONICET. ¿Sí? O sea, aquí no es cuestión de señalar al otro. ¿Sí? Yo tengo una jubilación de privilegio, preferiría no perderla, pero lo cierto es que colectivamente eso es un problema fiscal. Y todas nuestras crisis están basadas en esos problemas fiscales. Si no corregimos el problema fiscal, vamos a tener una crisis a futuro. Eso es un problema, como decía, político, y se verá si hay voluntad política de enfrentar esos privilegios, aunque tampoco estamos hablando de gente mala, de gente que se le ofreció un privilegio y le dijo, bueno, si me lo das yo lo tomo. El sistema de jubilación universal se tiene que pensar dentro del sistema de protección social, no puede pensarse dentro del ANSES. Tenemos que empezar a pensar qué es lo que nosotros queremos tener
como una suerte de piso mínimo de ingresos que trate básicamente de eliminar la pobreza extrema, si se quiere. O sea, la pobreza extrema, es lo que se denomina indigencia, se mide por la canasta básica de alimentos. Uno querría que garantizarle a cada uno de los individuos del país por lo menos la línea de indigencia, ¿sí? Nosotros tenemos una red con muchos solapes, muchas duplicaciones, muchos agujeros. Por ejemplo, nuestro seguro de desempleo es malo. El tipo adulto que está desempleado no recibe nada, puede que sea pobre, puede que sea indigente. Tenemos agujeros en esa red. Hay que repensar esa red como si fuera una red lo más homogénea posible, de modo que no desincentive algunas cosas que queremos que la gente haga, como por ejemplo buscar trabajo, formarse. Pero es un sistema en sí mismo. Esa reforma tiene que pensarse dentro del esquema de protección social. ¿Qué es lo que nosotros queremos darle a ese esquema? ¿Cuánto dinero podemos gastar y cómo lo queremos distribuir? Y después está el sistema contributivo. El sistema contributivo necesitamos hacer una reforma que va a durar, la discusión de eso va a durar 2 o 3 años. De hecho, ya aprobamos eso. Ustedes nos recuerdan, pero la ley de reparación histórica estipulaba que en 3 años teníamos que tener una reforma previsional del sistema contributivo. Se votó por casi unanimidad en el 2016. ¿Por qué 3 años? Porque para que la reforma sea sostenible tiene que ser transversal. La sociedad la tiene que comprar. Y eso implica armar un consejo de expertos que mande propuestas y sugerencias, después que el gobierno elabore una propuesta, que vaya al Congreso, que se discuta tan abiertamente como se discutió la despenalización del aborto. O sea, ahí que todos hablen y que todos entiendan que lo que está haciendo. 3 años. ¿Por qué nosotros queremos empujar estas reformas tan diferidas si nos asusta? Lo que nos está urgiendo es bajar la inflación al 24, porque si yo reformo, reordeno el sistema previsional, lo que le voy a estar diciendo al inversor, al ahorrista, al empresario, es que dentro de 2 o 3 años no voy a tener un déficit previsional comiéndome las cuentas fiscales y generando crisis. Si yo quiero estabilizar el primer año, pero quiero también dar reaseguros de que los orígenes, que esta herida no se va a abrir de nuevo dentro de 2 años. ¿Sí? Entonces las reformas lo que hacen no es darme a mí un beneficio inmediato, pero me anclan las expectativas fiscales a futuro. Y eso es muy importante. ¿Qué otras reformas están en esa segunda etapa? Bueno, se habla mucho de la reforma laboral. Yo creo que vale la pena, y me estoy repitiendo, porque yo lo he dicho millones de veces, y aparte lo dije hoy varias veces, pero quiero aclarar una cosa. Cuando nosotros hablamos de reforma laboral o de regímenes laborales, estamos todo el tiempo hablando de 1/3 del problema. Y ese es el punto que no queda en claro cuando se menciona el término reforma laboral. O sea, no hay nada demasiado malo con la ley de contrato de trabajo. De hecho, no habría que modificarle mucho. Posiblemente el tema de multas para eludir toda la industria del juicio. Pero la ley de contrato de trabajo no es el problema. El problema es que solo el 30% está en la ley de contrato de trabajo y no tenemos nada para decirle y para darle al otro 66% que está precarizado. Es tan profunda la dualización argentina y tan desalentadora que gran parte de ese 60%, 66%, hoy básicamente tiene esta actitud. Yo sé que no me vas a dar nada, lo único que quiero es que no me jodas. Cuando uno habla de la ética Barrani, de esta cosa del cuentapropista que dice prefiero no pagar impuestos y que el Estado no me dé nada, estamos hablando de una consecuencia de este proceso de dualización del mercado laboral. Si ese tipo, el Estado de bienestar, la sociedad, no le ofrece nada, lo que quiere es básicamente estar fuera del radar, sustraerse, individualizarse, que lo dejen en paz. Eso es parte de lo que nos están diciendo los resultados electorales. Y es resultado de un mercado laboral que es cada vez más precario y que no reacciona. Nosotros tenemos que decirles, que darles algo al otro 66%, que integrarlos de alguna forma. No vamos a integrarlos con un empalme laboral, porque no hay trabajo para toda esa gente. Y eso es lo más crítico. Ninguna de las soluciones que se han hecho en términos laborales en el mundo avanzado, donde el 95% son empleados registrados, nos sirve a nosotros. No es en la OIT donde vamos a encontrar las ideas. La OIT está hecha para el mundo avanzado, para el trabajo en línea, para el trabajo de mercado, para el trabajo conveniado. Eso está bien, y hay por ahí que revisar un poco algunas rigideces, actualizar convenios, pero lo que a mí me parece fundamental en la reforma laboral es qué hacer con los otros 2/3. O sea, tenemos muchos trabajadores independientes que no tienen ningún beneficio. Claro, los trabajadores independientes de Argentina dicen, esto es Argentina, lo mejor que puedo hacer es ser informal.
¿Por qué? Porque el beneficio de tener un sueldo registrado que me permita pedir un crédito hipotecario para comprarme la casa no existe en Argentina porque no hay créditos hipotecarios. Por eso es que tendríamos que generar un mercado hipotecario. Para el mercado hipotecario, el acceso a la vivienda es un gran formalizador en la mayoría de los países más avanzados porque la gente ahorra en vivienda y tiene que estar dentro del sistema para ahorrar en vivienda. Entonces, la reforma laboral hay que hacerla, pero hay que hacerla sacándosela a los abogados laboralistas tradicionales. Hay que pensar en el resto de la gente. Eso sería pensar la reforma laboral fuera de la caja. Y hay que hacerla por dos motivos importantes. Uno es que gran parte de nuestro problema fiscal y previsional no es tanto que cada vez vivimos más y tenemos una relación trabajador pasivo trabajador activo y beneficiario pasivo más deteriorada, más baja, sino que cada vez aporta menos gente. O sea, la dualización de la economía, la precarización del trabajo, es un problema fiscal, porque no tenemos aportantes. Eso por un lado. Y por el otro hay una cuestión de crecimiento. El tipo que trabaja informal, precario, la empresa de hasta 5 empleados, que es la que, según las estadísticas que he visto, emplea el 65, 70% de los asalariados informales, esa economía B es mucho menos productiva. El trabajador de esa economía B, porque es muy menos productiva, gana menos y produce menos. Y si nosotros tenemos un montón de trabajadores produciendo a baja productividad, crecemos menos. Tenemos la misma gente produciendo menos, el producto se suma, después dividimos por la cantidad de cabezas y ese es el PIB per cápita y es más chico. Si yo incluyo a parte de esa población que está precarizada, la formo, le doy trabajos más productivos, vamos a crecer. Acá yo siempre pongo el caso de Israel. En una época estaba de moda, ahora no tanto, mencionar el caso del crecimiento de Israel, ¿sí? La tecnología, el Startup Nation se llamaba. Pero si uno descompone el crecimiento de Israel de los últimos 30 años, la mitad del 50% del crecimiento de Israel es más gente trabajando. En los 90, porque llegaron aproximadamente 1 millón de rusos, judíos y no judíos, que venían escapando de la Unión Soviética y eran gente formada. Entonces vos tenías un montón de gente, le pones 1 millón de tipos que trabajan a alto nivel de productividad, crece el Producto Bruto per cápita. Y en los 2000, y esto es más afín a lo nuestro, en Israel lo que tuvieron como política de Estado es la inclusión de los sectores postergados, que en Israel son dos: los árabes que viven en Israel y los religiosos, que no trabajan ni estudian. Y tuvieron éxito con las mujeres de los religiosos, pero los religiosos siguen leyendo los libros sagrados, pero las mujeres empezaron a trabajar, se incorporaron, aumentó su participación, estudiaron, y tuvieron éxito con los hombres árabes, porque es una sociedad más machista, no quería que las mujeres trabajaran, pero los hombres empezaron a trabajar, y aumentó la fuerza laboral. Y eso explica la mitad del crecimiento de Israel en la década del 2000, por ejemplo. Entonces, la reforma laboral no es solamente abaratarle el costo laboral a las empresas, no es el empalme, no es reducir cargas sociales. Nosotros lo hemos hecho 25 veces, nunca funcionó muy bien. Es pensar cómo hacemos para incluir toda esta masa de gente que está hoy trabajando de manera precaria, con un estándar de vida muy bajo y aparte con un nivel de productividad muy bajo que juega en contra de todo el país. Y hay mucho más para hablar de reforma laboral, pero voy a parar acá, para que entiendan un poco la complejidad del tema y la urgencia de ese tema. ¿Sí? ¿Qué otras reformas hay? Hay, sin duda, que hacer una reforma tributaria, fiscal. Hay que hacer un pacto fiscal para que las provincias no suban los impuestos cuando la nación los baje. Eso es fundamental para eliminar el arbitraje tributario. Y hay que hacer una reforma tributaria. Tenemos muchos impuestos, muchos de ellos recaudan muy poco, pero son un dolor de cabeza para los productores. Muchos recaudan como ingresos brutos, pero son horribles impuestos. Hay que eliminarlos. Hay que tener un sistema más simplificado, basado en el impuesto a las ganancias. Hay una cuestión cultural. Es increíble, en Argentina todo el mundo está en contra del impuesto a las ganancias, pero es el mejor impuesto. En todas partes del mundo es la base, es la columna vertebral del aparato de recaudación del Estado. Necesitamos hacer una reforma tributaria que elimine impuestos, que simplifique y haga más progresivos los impuestos básicos, y aparte que se adapte, y esto es fundamental, a la heterogeneidad productiva del país, porque yo no le puedo cobrar los mismos impuestos a una empresa mediana o grande de alta productividad que los impuestos que le quiero cobrar a la microempresa de 5 trabajadores que quiero formalizar. Esa empresa negrea a sus trabajadores porque tiene todos sus ingresos en negro.
¿Y por qué tiene sus ingresos en negro? Porque si uno, y yo he tenido una pyme y la cerré, por algo la cerré, es muy difícil tener una pyme, tener una microempresa, una pequeña empresa en Argentina. Es imposible. Entonces, uno tiene que tener un sistema tributario que juegue con el garrote y la zanahoria. Yo no puedo ponerle un garrote a la microempresa porque no se formaliza si del otro lado no le abro la puerta de un sistema tributario que esté a la medida de lo que puede pagar esa empresa. Y no solo lo que puede pagar, de la burocracia que se puede bancar. Esa empresa debería pagar un solo impuesto, no 25 impuestos y un contador. Entonces, la reforma tributaria es fundamental, tanto desde el punto de vista de la equidad tributaria y también desde el punto de vista fiscal, como desde el punto de vista de la inclusión. Parte de la reforma laboral tiene que tomar en cuenta la inclusión fiscal de estos pequeños empleadores. Es fundamental. Vamos a crear mucho más empleo formal, formalizando estos pequeños empleadores que con un empalme. Hay más reformas. Uno puede hablar de la reforma educativa. Es bien difícil la reforma educativa porque en general la comunidad educativa es muy reaccionaria a la reforma. Pero es cierto que nuestra educación ha dejado de ser una herramienta de progreso social, de inclusión social, que desde el punto de vista personal yo la asocio mucho a la inclusión laboral. Si la educación básica, uno de los grandes logros argentinos, tiene una cobertura amplia, pero no forma para el trabajo, suceden dos cosas. Uno es que en algún momento el chico se da cuenta que no lo forma para el trabajo y abandona. Una de las razones por las cuales hay un abandono muy alto es porque la gente no sepa que estudia. O sea, el chico que abandona, la chica que abandona en el segundo año, abandona porque por ahí no sabe comprender textos y le cuesta horrores seguir el ritmo. Pero el que abandona en tercero o cuarto es porque no sabe para qué va. Entonces hay una reforma educativa ahí pendiente que es muy compleja porque uno la tiene que hacer con los docentes. No hay forma de hacer una reforma educativa sin docentes o contra los docentes. Pero tiene que convencer a los docentes que la reforma educativa no muerde. Bueno, es algo que seguramente va a llegar más tiempo, pero que es importante por lo siguiente. Nosotros tenemos una fuerza laboral cada vez menos calificada en términos relativos a nuestros pares, y la menor calificación implica que es menos productiva. Y entonces implica que vamos a estar metiendo mucha gente a trabajar, pero produciendo poco. Si nosotros logramos, mediante una reforma educativa, mediante una reforma que piense más en la asociación con el mundo laboral, aumentar la productividad de nuestros trabajadores, eso es más ingreso para el trabajador y más crecimiento para el país. Necesitamos esa inversión en capital humano para crecer. No para rebotar, pero sí para crecer. Es como que si nosotros podemos invertir en máquinas, invertir en educación es casi más valioso que invertir en máquinas, porque de hecho hoy la mayor parte de los trabajos son en el sector servicios. No hay tanta inversión física, pero la inversión en capital humano es fundamental. Agreguémosle a esto que la revolución tecnológica va a hackear a muchos de estos trabajadores baja calificación, y es casi un problema moral calificarlos, porque si no los vamos a dejar a merced de la sustitución tecnológica, y a esa persona a los 45, 50 años ya le va a costar mucho reciclar. Los vamos a dejar en una vía muerta, ¿sí? Entonces es fundamental pensar la educación como una de las variables estratégicas para enfrentar el futuro, para crecer y para proteger a nuestra población, sobre todo los de menores recursos. Y como digo, hay más reformas. A mí, por ejemplo, estoy en Santa Fe, el tema federal es importante. A mí me llama la atención que no se insista tanto en un programa de conectividad universal. O sea, la conectividad digital hoy es el tren del siglo XXI. Si yo quiero integrar pueblos, si yo quiero que los pueblos medianos y chicos no pierdan más población, les tengo que dar seguro un ancho de banda suficiente como para que trabajen ahí, como para que tengan acceso a educación a través de medios digitales, como que tengan entretenimiento, que tengan conexión con otros lugares, ¿sí? O sea, el tren no me va a levantar esos pueblos, pero tener buena conectividad sí. De hecho, lo vemos en el mundo. O sea, hay muchos lugares que apelan a los nómades digitales. Son lugares donde lo único que hay es gente trabajando en un ambiente agradable y después haciendo ocio, gastando. Esa es la nueva economía. No hay fábricas, hay un cable de conexión. Me sorprende que eso no sea prioridad número uno, porque no hay puerta más inmediata para el desarrollo regional que un plan de conectividad universal. Hay que poner todas las pilas. Y eso no es una reforma, es como una misión, si se quiere, pero es una misión que requiere que varios ministerios y que el mismo presidente se ponga a la cabeza y ordene, porque si no eso no sale, porque si no mandamos el caño troncal, pero después vamos a las provincias y resulta que el mercado está monopolizado por dos empresas que no les interesa dar servicio universal. Y eso tiene que ser política de Estado, nos tenemos que sentar con las empresas y decir, mire, esto es un servicio básico.
O sea, no vamos a expropiar a las empresas, pero no puede ser que por una cuestión de competitividad tengamos un pueblo en donde no hay un solo trabajo porque no les llega la internet y que tienen que hacer 50, hay casos en Argentina, hacer 30, 40, 50 kilómetros para ir a trabajar a un lugar donde le baje la señal. Entonces, esa es también una reforma que se debería encarar cuanto antes. La lista es bastante larga. Lo que quiero darles a entender es que en Argentina no hacemos reformas desde el principio de los 90. Nos guste o no, el último tipo que fue reformista acá fue el tándem Menem-Cavallo, el primer Cavallo. Nos puede gustar o no esas reformas, pero no hemos hecho otras. Hace 30 años que no hacemos verdaderas reformas. O sea que para actualizarnos nomás tenemos que hacer por lo menos 6 o 7 de estas. Y seguramente en la mayoría de los ámbitos específicos, seguro me está faltando alguna. No mencioné la reforma de salud. El sistema de salud se está cayendo a pedazos en Argentina. Y acá el doctor seguramente puede hablar mucho mejor de eso. Tenemos que reaccionar antes que las obras sociales básicamente no atiendan a nadie porque los médicos ni siquiera aparecen. Piedra que levantemos en Argentina y una reforma para hacer. ¿Sí? La estabilización me abre la ventana para hacer la mayor cantidad de reformas posibles. Y creo que si perdemos esa oportunidad, perdemos el tren. Ese es el segundo nivel. Después hay un tercer nivel que es más profundo y que tiene que ver con nuestro contrato social, pero está obviamente relacionado con lo que mencioné antes. Hace unos años me acuerdo hablando con Edi Rama, que es el primer ministro de Albania, un distinto, un tipo que era un artista, basquetbolista y ganó las elecciones. Es un outsider que ganó las elecciones en un país que creo que estaba primero o segundo en el índice de baja transparencia, era un país corrupto, de mala fama. Y me acuerdo que él decía, es más fácil ver un alemán manejando sin cinturón de seguridad en Tirana, que es la capital de Albania, que ver un albanés manejando con cinturón de seguridad en Frankfurt. Lo que decía básicamente no es la gente, son las reglas de juego. ¿Sí? Y a nosotros nos pasa, porque seguro muchos de nosotros viajamos y en algunos lugares tiramos la basura a la calle y en otros no. En algunos lugares dejamos pasar a la gente en la línea de cruzar de las calles y en otros no. ¿Sí? Hay una teoría muy conocida que fue en la que se basó parte de la reforma de Giuliani, no es que me guste mucho Giuliani, pero que se llama la teoría de las ventanas rotas, que dice que si nosotros reparamos, si vemos ventanas rotas, si vemos que la calle está hecha mierda, no nos interesa una raya más al tigre. Si vemos que está todo prístino, no tiramos nada a la calle, pero no queremos ser los primeros que arruinen la perfección del paisaje. Nosotros hace 20 años dejábamos que los perros cagaran en la calle, ahora no lo hacemos. Somos las mismas personas. Cambiaron las reglas y los incentivos. Entonces, cuando uno habla de cambio de régimen, a veces se comete el error de pensar, y esto está en la base de la polarización y la grieta, se comete el error de pensar que hay buenos y malos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sacar a los malos y poner a los buenos. Pero si uno analiza las grandes reformas en los países que han hecho avances y que se han desarrollado, me imagino Estados Unidos a principios de siglo. ¿Ustedes vieron la película Pandillas de Nueva York? Seguro se acuerdan de la riña entre DiCaprio y Daniel Day-Lewis, pero el trasfondo de esa película es la vuelta de página que hacen tipos que eran mafiosos de guante blanco en la City de Nueva York, en el Financial District de Nueva York, que es donde se juntan a planear y dicen, bueno, a partir de ahora vamos a cambiar las cosas. A partir de ahora tenemos que tener un orden si queremos crecer al siguiente estadio. Y el orden implica terminar con las pandillas de Nueva York de DiCaprio y Daniel Day-Lewis. Y cuando van a hablar con Daniel Day-Lewis, el tipo dice, no, yo sigo, ¿por qué me vas a imponer a mí qué hacer? Entonces le mandan los militares y los matan a todos. Obviamente es figurativo, pero cuando uno hace una reforma, los tipos que hacen la reforma son los mismos tipos que antes hacían las cosas completamente distintos. El padre de John Fitzgerald Kennedy, que fue el que bancó la carrera de los Kennedy, hizo muchísimo dinero con básicamente 2 actividades. Lo que se llama insider trading, que es básicamente comercializar, invertir en base a información privada, cosa que está penalizada por la ley ahora, y contrabando de alcohol en la época de la ley seca, el bootlegging. Y fue el primer presidente de la SEC, que es la CNB americana. Cuando dieron vuelta a la página, el tipo que antes infringía las reglas dijo, bueno, ahora vamos a cumplir otras reglas. Era la misma persona que pasó de ser el delincuente a ser el policía. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo pasa en las posguerras. Si uno mira qué pasó en Francia, en Alemania, sí, juzgaron a 10, pero el resto era la misma gente. No hay purgas. La reforma no implica una purga. La reforma no implica cambiar a la gente o penalizar a la gente. La reforma siempre es un cambio de reglas de juego. La gente obedece a reglas de juego. El mismo empresario que en Argentina, en Tierra del Fuego, es prebendario, lo pones en otro país donde hay competencia y compite y posiblemente gane. Ahora, si vos le decís al tipo, ¿querés que te regale el dinero? El tipo va a decir sí. No es ni bueno ni no es más bueno o más malo. Claramente lo mueve la codicia, pero si uno le cambia las reglas del juego se comporta de manera distinta. Eso es algo que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros vivimos en un sistema que está acostumbrado a naturalizar privilegios y anomalías. ¿Sí? Muchas de las reformas que nosotros tenemos que encarar implica que la gente entienda y asuma parte de lo que naturalizó como derechos, que asuma que esos son privilegios que va a tener que conceder. Cuando nosotros hablamos de aumentar las tarifas a la clase media argentina, esto está claro que es un privilegio, pero hace 20 años que está, entonces de pronto la gente lo naturalizó y nos cuesta mucho políticamente y todavía no lo hemos hecho. Tanto nos cuesta que todavía no lo hemos hecho y no sabemos cómo lo vamos a hacer el año que viene. Cuando uno habla de las mafias no existen, las mafias son gente que de manera bilateral, hay algunas mafias, pero cuando uno habla de las mafias no se habla literalmente de esas mafias, se habla de gente que ha tenido privilegios, que ha negociado unilateralmente cosas, privilegios, beneficios individuales o beneficios para cierto grupo de interés a expensas del bien común. ¿Sí? Estamos hablando de un entramado de privilegios. Claro, cuando uno en esta polarización política habla de privilegio, siempre habla del privilegio del otro. Entonces, a mí me pasa que en mi espacio señalan mucho al sindicalista y a la organización social, pero no señalan tanto a los empresarios. Y me imagino que de otros espacios señalarán a los empresarios, aunque en general nadie señala mucho a los empresarios, y menos a los sindicalistas y a la organización social. Hay algunos señalarán, digamos, que pondrán el dedo sobre la clase media. Quiero decir, siempre estamos buscando el privilegio en el otro. Y el punto fundamental es que cuando uno quiere cambiar el régimen, tiene que hacer una suerte de sincronización, de desmantelamiento de privilegios. Eso es un trabajo coordinado, muy difícil de lograr, porque si no, es muy fácil que una parte importante de la población sienta que la reforma es injusta. Hay una palabra que es intraducible en inglés, que creo que debería reemplazar en el diccionario del progresismo moderno, no del progre mal definido, sino el progresismo moderno, a la palabra igualitarismo, que es fairness. En Argentina eso no se puede traducir mucho, porque justicia suena muy legal, y justicia social ha sido apropiada por el peronismo y quiere decir otra cosa. Fairness es esto, es un balance entre oportunidad y mérito. ¿Sí? O sea, yo quiero que el tipo que se esfuerza reciba más, y quiero que el tipo que salió, que parte de atrás, se le compense en parte esa menor oportunidad. Pero es un balance, ¿sí? Un balance muy delicado. El concepto es fairness. La Argentina es un país unfair, no es un país justo. La gente recibe cosas por izquierda. El acceso a los dólares, se paga un peaje, y hay gente que recibe dólares a 3.50 y hay gente que recibe dólares a 700. Y la sensación que tenemos todos es que el otro recibe más que yo, injustamente. Eso destruye sociedades, eso socava nuestro contrato social. Esto es parte de lo que después detona este individualismo del prefiero que no me jodan, yo me basto solo, basta de Estado, basta de políticos, se vayan todos. Que se vayan todos es básicamente que se vaya el Estado, no solo los políticos. Pero lo que está detrás es una sociedad de privilegios que de alguna forma valida este discurso. Porque es cierto que el tipo que no tiene ningún enganche le va mucho peor que el tipo que tiene alguna forma de acceder a privilegios. Nosotros no somos conscientes de eso, pero cuando uno piensa bien profundamente en un cambio de régimen, y no creo que esto se dé en Argentina, pero igual vale la pena discutirlo. Cuando uno piensa en un cambio de régimen, tiene que pensar en este concepto de fairness. Tiene que pensar en una Argentina en donde todos tengan las oportunidades que le da la ley y no tengan atajos hacia beneficios que siempre son inevitablemente expensas del resto. Ese es el tercer nivel. El tercer nivel es un nivel mucho más profundo, porque es la forma en que nosotros podemos recuperar la relación de nuestros votantes con el país, con el Estado, con la comunidad. ¿Sí? Uno no puede criticar el individualismo en una sociedad que es unfair. Uno puede criticar el individualismo, nadie se le ocurre criticar al Estado
en un país que tiene un buen estado de bienestar, porque reconoce lo que el Estado le da y porque siente que finalmente el tipo que la hace la paga, el tipo que va por fuera de la ley de alguna forma es penalizado, con excepciones, porque claramente hay excepciones, no hay ningún país perfecto. Nosotros hemos entrado en los últimos años en un proceso de degradación social que lleva a una degradación de nuestra visión del Estado, y parte del desaliento tiene que ver con eso. Y es muy difícil hacer reformas económicas que implican un grado de cooperación entre grupos de interés sin que uno no pueda explicar esta necesidad de un cambio de reglas coordinado. Cuando uno negocia y coopera para el desarrollo, sienta a los grupos y dice, cada uno de ustedes tiene que poner parte de sus privilegios sobre la mesa. Cada uno tiene que poner algo. Si no podemos lograr eso, es muy difícil generar esa cooperación. Yo voy a cerrar ahora, porque creo que hablé de más, pero voy a cerrar básicamente con esto, con lo que empecé a decir al inicio, que es, nosotros estamos en una etapa de desaliento y pensamos que esto es lo que nos toca. Esto no es lo que nos toca. O sea, Argentina puede estar mucho mejor de lo que está. Nos cuesta pensar en eso porque lo venimos diciendo hace mucho. Tenemos las riquezas, todo lo que tenemos ahora lo teníamos también en el pasado, quiero decir, porque tengamos litio y cobre y vaca muerta no nos vamos a desarrollar, no es por ahí, nos ayuda, pero no es por ahí, porque lo teníamos hace 10 años. Pero tuvimos muchas oportunidades desaprovechadas, y quizás el principal desafío hacia nosotros y hacia los votantes es inspirar ese pensamiento. La inspiración no es alimentar el optimismo en el otro. La inspiración es ponerle en la cabeza al otro una idea que no tenía antes. O sea, que nuestros votantes entiendan, o por lo menos duden de que existe la posibilidad de que podemos hacer mejores de lo que creemos que podemos hacer. Es un pensamiento nuevo, ¿sí? En el medio del desaliento nosotros tenemos que sembrar ese pensamiento. No es esto lo que nos toca, esto es una anomalía, ¿sí? Ese es el primer paso para ser más ambiciosos y para que la gente banque una reforma en la que todos tenemos que tener una participación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esa claridad, por esa conceptualización y esos puntas que planteaste, de la cual continuar un camino que nos permita terminar con ese optimismo o esa mirada para adelante de un país que lo requiere, ¿no? Y creo que la concentración y la atención que hubo en la charla dio muestra de la importancia y lo acertado que estuvimos cuando pensamos en vos, al igual que de otras personas que también lo habían pensado anteriormente para que puedas compartir con nosotros. Yo, como decía, voy a leer algunas preguntas que fueron llegando. Te las hago, Eduardo, las tres juntas y las vamos respondiendo. Una que fue, bueno, pedía otras reformas más allá de las económicas, que eso lo dijiste, así que eso lo dejo de lado. Y un par que las unificamos y va por lo siguiente. Dice que en un momento de enorme desconfianza hacia la política surgen medidas mágicas que pueden resolverlo todo y refleja lo que el ánimo social quiere escuchar. Dolarización, alto al cepo, eliminación de retenciones. ¿Son la salida? ¿Son posibles en este contexto? Esa es una. Por otro lado, más acá de la provincia de Santa Fe, que es una provincia con una tradición y un gran potencial agropecuario y agroindustrial. ¿Qué iniciativas puntuales para estos sectores podrían llevarse adelante para apoyarlos en el contexto económico que hablabas recién? Y por último, hablaste de la importancia de generar empleo. En un panorama de tanta confrontación y posiciones políticas extremas, ¿ves viable que surjan acuerdos mínimos para generar condiciones para promover más y mejor empleo? ¿Con qué sectores deben darse esos acuerdos? Me voy a parar así me ven desde allá. Sí, claro. Ok, vamos por orden. Yo soy ingeniero, o sea que soy un tipo muy lineal, así voy a ir por el orden de preguntas. ¿Sabes que el centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA se llama La Línea Recta? Imagínate lo lineales que somos.
Hay dos, en relación a las propuestas mesiánicas hay tres niveles. El primero, si son viables. El segundo, si funcionan. Y el tercero es por qué la gente se aferra a esas propuestas. ¿Por qué la gente se aferra? Creo que lo hablamos recién con Poletti muy claramente. Él dijo, la gente viene y me dice, por esto no funciona, pero todo lo otro ya fracasó. Entonces vamos a ver, aunque sea, vamos a probar con esto, ¿sí? Y es tan simple como eso en muchos casos, ¿sí? La gente está cansada de que le... De hecho, fíjense que yo tuve que... Fíjense el tiempo que me tomó explicar cómo sería un programa. Eso no lo puedo hacer en la televisión, lo hago acá para beneficio de ustedes porque los tengo acá como enjaulados y no se pueden ir, pero lo hago en la televisión y enseguida van al corte. Entonces, es más fácil tirar este tipo de promesas, como no han sido testeadas antes en Argentina. Sí, bueno, siempre hay una posibilidad. Cuando uno está muy desesperado, desalentado, abriga posibilidades de la misma forma que cuando uno está en el medio de la guerra y está a punto de morir, se vuelve creyente. Al final, la fe también nace de la angustia, como decía Lacan. Pero el nivel de viabilidad, yo creo que ni siquiera lo tengo que responder yo, porque fíjense que los asesores económicos de Milei, que es quien propone algunas de estas medidas, ya salieron a poner un poco el freno y diciendo, mira, la dolarización lleva un tiempo, 8 meses, 12 meses, los ajustes violentos hablaban de 15, después del 5%, el otro día creo que Emilio Campo en la televisión mencionó que 5% el primer año es mucho, no se ha visto nunca, hay que tener cuidado. Bueno, entonces, más que esos han sido eslogans de campaña que han sabido vender. Hoy la pregunta hacia ese sector es decir qué van a hacer en diciembre, porque lo que vas a hacer en el 25 me parece muy loable, pero me importa mucho menos, porque si no haces nada en diciembre no llegás al 25, lo mismo que dije al principio con los 3 niveles. Entonces, nada, en términos de viabilidad, si me preguntás, hoy es imposible la dolarización porque no tenemos dólares y las propuestas que han insinuado tanto Emilio Campo como Carlos Rodríguez, que son distintas, Carlos Rodríguez dice que la de Campo es imposible, son inviables. Inviables porque Argentina no puede pedir prestado 1.000 millones, tampoco puede pedir prestado 30.000 millones. No hay ninguna tasa a la cual puede. Y aparte es inviable porque hay algunos errores, si se quiere, técnicos en la proposición. Pero aún si uno pensara, bueno, vamos a salir a pedir prestado los dólares para hacer la dolarización, nadie me prestaría esa suma. Entonces estamos discutiendo entelequias que hoy no son viables y que si son viables dentro de 12 meses, no me responde la pregunta de qué voy a hacer el primer día. Y esa es la pregunta esencial hoy que exige respuesta. ¿Sí? Lo de levantar el cepo el primer día creo que ya no lo dice nadie, así que estamos de acuerdo en que no, que es muy difícil, pero no porque sea imposible, sino porque la política pública no se trata del escenario más probable, se trata de toda la distribución de escenarios. Si yo soy un hacedor de política, puede ser que la pegue con una medida arriesgada, pero no quiero correr el riesgo, porque el riesgo es muy costoso. El riesgo de la política pública es muy costoso. Yo levanto el cepo y me equivoco y detono una hiperinflación con altísimos costos sociales. El error es todo mío. ¿Sí? Yo cuando hago política social, política de financiamiento, cuando hago innovación en un campo tan minado como la Argentina, tengo que ser muy, no digo cobarde, tengo que ser audaz, pero muy cuidadoso de los riesgos. Porque me puede salir mal, aunque me puede salir bien, a mí lo que me preocupa es que me pueda salir mal. Y levantar el cepo en el primer día puede salir bien, pero con alta probabilidad puede salir mal. Y es muy costoso. Y rifás el gobierno en 3 meses y causás un daño social que hoy ya la gente no está como para bancar. Entonces, aunque más no sea por el riesgo asociado, yo no pensaría en anticiparme. ¿Y cuál era la segunda pregunta? La zona de Santa Fe. Miren, ahí hay políticas de desarrollo y políticas que se denominan transversales y políticas verticales. Nosotros estamos tan atrás en las políticas transversales que con solo mejorar, y ahora voy a decir cuáles son, ¿no? Con solo mejorar esas políticas transversales, los sectores exportadores se verían inmensamente beneficiados. Por ejemplo, los sectores exportadores venden a 3.50 el dólar y compran a 700. Si yo unifico eso, estoy eliminando una suerte de impuesto del 100%. No del 100%, pero estoy en impuesto que es la diferencia entre lo que yo tengo que liquidar de mis ingresos y lo que me cuesta después redolarizar mis ganancias. Entonces, la unificación cambiaria seguro que va a ser a favor de los exportadores y no hay un sector más claramente exportador que el campo. O sea que cualquier programa de gobierno, y el nuestro lo es, que es pro exportador, por necesidad, porque si no tenemos divisas nunca vamos a levantar,
es en particular muy beneficioso para el campo y para toda la agroindustria que tiene un componente agroexportador importante. Entonces, ya con resolver eso es un tema. Aparte, al estabilizar, yo reduzco el costo financiero efectivo, por lo tanto también reduzco el costo de producción. Yo no mencioné, pero una de las reformas que nosotros tenemos que hacer es mejorar la logística. Argentina es muy productiva dentro de la fábrica y es muy poco productiva fuera de la fábrica porque cuesta mucho trasladar las cosas. O sea, una reforma de la logística, de los costos de transporte, debería favorecer también a los sectores, en general a las economías regionales y en particular a los sectores productivos con sesgo exportador. Ahora, después tenés políticas verticales, ¿sí? Y ahí hay una discusión que se dio en el año 2016, 2017 dentro de Cambiemos, y en donde los verticalistas perdieron, que básicamente se hace la siguiente pregunta. Si yo tengo un presupuesto limitado y quiero incentivar a algunos a expensas de otros, y el presupuesto es limitado, y yo le doy la misma cantidad de dinero a todos, no estoy incentivando a nadie en particular. Si yo quiero elegir el sector ganador, le puedo pifiarle de alguna forma. Tiene cierto riesgo. Decir, bueno, que voy a financiar, subsidiar, por ejemplo, bienes públicos, voy a subsidiar el transporte, voy a bajar impuestos, voy a hacer una ley de software para una agroindustria. Tengo que estar muy seguro de que ese sector me va a pagar, porque voy a estar dándole a ese sector una ventaja que no le doy al resto. Entonces, hay una discusión sobre si hay algunos sectores en la economía argentina que merecen ser tratados diferencialmente porque su upside, su posibilidad de crecimiento es tan alto que luego eso derrama y más que compensa el gasto fiscal específico que se destina a ese sector. Hay pocos sectores que yo veo claramente que se beneficiarían de este tipo de políticas. Y uno de ellos es la agroindustria. Si uno piensa en los motores de crecimiento a futuro, claramente la energía y la minería son motores, pero ahí no necesitan mucho subsidio, esos son negocios rentables, lo único que necesitamos es que vengan los capitales, que nos espanten. A mí me gusta mucho el sector turismo, porque es un sector que cumple con los tres roles de una producción sectorial, que es, me da divisas, emplea trabajadores de baja y media calificación. Nuestra fuerza laboral es de baja y media calificación, nosotros necesitamos generar formación por un lado, pero debemos dar trabajo a nuestros trabajadores, y son de ese nivel, de ese perfil, y aparte crea riqueza. En general los sectores productivos crean 2 de 3 o 1 de 3. Por ejemplo, la minería no crea mucho empleo, crea algo de empleo transversal, o sea, horizontal, pero no crea mucho empleo en la cadena de valor, pero me da riqueza y dólares, ¿sí? Hay sector automotriz, yo no lo desarmaría hoy porque crea trabajo, y nosotros necesitamos mantener el trabajo. Pero el sector turismo tiene las tres, entonces posiblemente sí hay una razón para meterle dinero a ese sector. El sector de economías en conocimiento, nosotros tenemos mucho para crecer, es relativamente barato, ya se lo está estimulando porque hay una ley de economía, de producciones basadas en el conocimiento. Y creo que la agroindustria merece un estudio, merece ser considerado como un sector potencialmente ayudado, subsidiado, ya sea con líneas de financiamiento, no subsidiadas, pero por un costo que no sea excesivo, o por inversiones públicas que abaraten los costos de producción y transporte, ¿sí? Que son inversiones que si no las hace el sector público o coordinadas con el sector privado es más difícil que aparezcan. Entonces, la respuesta es probablemente sí, pero es una discusión que alguna vez dimos dentro de Juntos y perdimos. ¿Y la tercera pregunta era? Mira, la generación de empleo no es trabajo, ¿sí? El empleo es empleo en relación de dependencia. Y en Argentina el empleo representa una fracción de los trabajos. El empleo crece cuando crece una empresa. O sea, las grandes empresas no generan empleo, tienen empleo, pero no generan nuevo empleo porque no crecen. Porque ya llegaron a un nivel, son maduras, no crecen más. Y aparte, porque esas empresas generalmente, precisamente por su capacidad de innovación y su madurez, la inversión que hace es sustitutiva de trabajo. Entonces van a incorporar tecnología que va a reducir la necesidad de empleo. O van a producir más con la misma cantidad de empleo. Entonces, esas empresas son fundamentales desde muchos puntos de vista, pero no va a venir los nuevos empleos de ahí. Ni acá, ni en todas partes del mundo. Es un tema que ha sido estudiado. Lo mismo las medianas. Nosotros necesitamos empresas que crezcan, empresas micro
que en vez de 5 tengan 15 empleados. Imagínate la proporción de crecimiento de empleo que implica eso. O empresas chicas que crezcan, que se conviertan en medianas. Argentina, como la mayor parte de Latinoamérica, tiene una distribución empresaria muy sesgada. Hay algunas medianas y grandes, pocas medianas y pequeñas dinámicas, y después un montón de empresas enanas. Y en parte, esta enanización tiene que ver con el sistema tributario. O sea, el sistema tributario está hecho, es bancable por las empresas grandes. El sistema tributario y los regímenes laborales son bancables por las empresas grandes, pero son letales para las empresas micro y pequeñas. Entonces, las empresas se defienden quedándose chiquitas, ¿sí? Entonces, parte de la reforma tributaria tiene que estar destinada a que esas empresas pequeñas y micro crezcan. Eso genera empleo de manera aritmética, porque básicamente son empresas de alta intensidad laboral. Entonces, si tienen que duplicar la producción, tienen que duplicar la planta. Ahora, no hay nadie, es difícil ese punto, porque cuando uno habla con las cámaras empresarias, las que están representadas en las cámaras son las empresas medianas y grandes, aún en CAME. Entonces, uno tiene que encontrar la manera de conectar, de hablar, de comprender la realidad de las empresas pequeñas y micro, ¿sí? Que es completamente distinta a las empresas grandes. Tiene también, posiblemente, que introducir en los convenios colectivos alguna forma de descuelgue para que esas empresas micro y pequeñas puedan salirse de los niveles de negociación muy altos que tienen los convenios, porque esos convenios están de alguna forma liderados por empresas que tienen una baja intensidad de trabajo. Entonces, la empresa que tiene 5% de costo laboral puede dar un aumento que la empresa que tiene 50% de costo laboral no puede dar. La empresa que está en las zonas de alto poder adquisitivo puede bancar niveles salariales que la empresa que está en el NOA, donde el nivel de precios es bastante menor, no puede bancar, ni debería bancar. Entonces, hay muchas cuestiones que no son estrictamente laborales, ¿ves? Sino que son básicamente tratando de encontrar cuáles son las fuentes en las cuales vos podés crear los nuevos empleos y tratar de sacarle la pata de encima, la pata fiscal, la pata tributaria y toda esta regulación laboral que no está adecuada a ellas. Vos me preguntás con quién negociar esto. Seguro tenés que negociarlo con vos o la persona que me preguntó, tenés que negociarlo con el sector judicial, que siempre es un problema y con el cual uno tiene que tener una relación. Es muy difícil implementar reformas que no hayan sido charladas con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial te las puede dar vuelta muy fácilmente. Y con los sindicatos, yo creo que los sindicatos entienden esto. Entienden que hoy cada vez representan menos gente, entienden que tienen menos cápitas y que la revolución tecnológica cuando realmente entre a la Argentina les va a robar más gente aún. Y deberían ser, no es que tienen los intereses directamente alineados a la creación de empleo de este tipo, pero en el fondo hay un solape de intereses que permite una negociación con los sindicatos para generar condiciones laborales que faciliten el crecimiento de estas empresas. Así que sí, yo diría que esos son los dos socios principales. Está claro, Eduardo, no hay más preguntas, así que damos por finalizado el encuentro. Está claro que la salida es posible, es necesaria sin lugar a dudas y también es muy dura. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por tus compromisos, por tus palabras y por las ideas que compartiste hoy con nosotros acá y también a todos por estar presentes. Muchísimas, pero muchísimas gracias.